Hola, mi nombre es Marcelo Fraile Narváez y en el video de hoy vamos a hablar sobre las herramientas básicas de 3D Studio Max. Entre las herramientas básicas de 3D Studio Max se encuentran las herramientas de seleccionar y mover, seleccionar y rotar y seleccionar y escalar. Cada una de estas herramientas presenta para 3D Studio Max lo que se conoce como gizmo y son en realidad la visualización de los tres ejes por los cuales se puede desarrollar el movimiento de estos cuerpos. Es decir, el eje X simbolizado por una flecha roja, el eje Y simbolizado por una flecha verde y el eje Z simbolizado por una flecha azul. Cada una de estas herramientas posee un gizmo en particular. En el caso de las de seleccionar y mover serán tres flechas ortogonales. En el caso de seleccionar y rotar serán estos tres ejes se habrán transformado en tres arcos de circunferencia que permitirán elaborar el movimiento. Y finalmente, con seleccionar y escalar serán dos triángulos inscriptos que permiten desarrollar el movimiento en cada uno de estos ejes. Cuando posiciono cualquiera de estas tres herramientas sobre el objeto, automáticamente se despliega el gizmo, que coincide con el punto de pivot del objeto. Al deslizar el cursor del ratón por cada una de las flechas, veremos cómo se iluminan estas, permitiéndonos identificar hacia dónde se producirá el movimiento de cada una de estas. Veamos el caso de la herramienta seleccionar y mover. Para seleccionar y mover el objeto, directamente podemos tomar alguno de los ejes, es decir, el eje X, donde el movimiento queda circunscripto solamente al eje X, el eje Y lo mismo y el eje Z lo mismo. Sin embargo, si queremos hacer un movimiento más libre, podemos ubicarnos en el medio de entre el eje X y el eje Y, lo que permitirá un movimiento en estos ejes. Lo mismo sucederá si nos ponemos entre el eje Y y el eje Z o entre el eje X y el eje Z. Esta particularidad de los ejes son de gran utilidad cuando nos movemos a través de las diferentes vistas. Por ejemplo, cuando estamos en la vista top, el gizmo se ha transformado en una figura bidimensional que solamente nos permite el movimiento en el eje Y, en el eje X y X e Y. El eje Z ha quedado eliminado ya que permite solamente los movimientos en el plano. Lo mismo sucede en la vista lateral, donde solamente tendremos dos ejes para generar el movimiento, pero siempre desde el punto de vista bidimensional. A diferencia de la perspectiva, donde ahí nuevamente aparecerán los tres ejes y donde podremos realizar movimientos en el espacio. Como estamos trabajando en todo momento con el espacio, la utilización de las cuatro vistas son fundamentales, ya que éstas permiten identificar la relación de cada uno de los objetos con el resto de los elementos de la composición. La segunda herramienta que vamos a ver es la herramienta seleccionar y rotar. Esta herramienta permite rotar el objeto en cada uno de los ejes, es decir, en el eje Z, en el eje X y en el eje Y. Sin embargo, todos estos movimientos se darán en el centro de la figura, es decir, este centro corresponde con lo que se conoce como el pivot. Si nosotros quisiéramos modificar el punto de pivot, nos dirigimos al panel de comandos y seleccionamos la herramienta afectar el pivot solamente. A partir de eso, podremos cambiar el pivot y ubicarlo, por ejemplo, en el caso de un vértice, y desafectándolo, veremos cómo ahora el movimiento ha cambiado y se producirá desde el vértice, es decir, desde el punto de pivot. En el caso de la herramienta de seleccionar y escalar, esta herramienta también tiene presentes los tres ejes, desarrollándolos a través de dos triángulos inscriptos. Si nos paramos sobre el eje Y y movemos el cursor del ratón,
La extensión de la figura, el escalado de la figura, se hará únicamente en este eje, produciendo la deformación de la pieza. Lo mismo sucede en cada uno de los diferentes ejes. Ahora bien, si lo que queremos es un escalado proporcionado de la figura, nos tenemos que parar en el triángulo interno. A partir de ahí, el escalado se hará proporcionalmente en todos los ejes. Si por el contrario queremos un escalado solamente entre el eje X y el eje Z, nos paramos sobre uno de los lados del triángulo y generaremos esa deformación en esos ejes. Si quisiéramos mover el objeto con mayor precisión al moverlo directamente a través de los ejes, nos posicionamos sobre la barra de herramientas en seleccionar y mover y oprimimos el botón derecho del ratón. Allí se desplegará una ventana emergente en donde podremos modificar estos valores para producir el movimiento en cualquiera de los tres ejes. Por ejemplo, si queremos que desde la posición 17 en el eje Y avance hasta la posición 30, cambiamos el valor y oprimimos Enter. Lo mismo sucede en cualquiera de los demás ejes. Esto permite un movimiento mucho más controlado y un movimiento mucho más progresivo. También podríamos desarrollarlo a través del valor relativo, para lo cual, por ejemplo, seleccionamos el eje X y decimos que se mueva 20 unidades. Veremos cómo el objeto se ha desplazado 20 unidades en el eje X. Otras herramientas de gran utilidad en 3D Studio Max son las herramientas de selección. La primera de ellas es la de selección por filtro, que permite abrir una ventana emergente en donde yo podré seleccionar los elementos que están presentes dentro de la escena. Podría seleccionarlos a todos, podría seleccionar el caso de las geometrías, donde solamente me va a permitir seleccionar las geometrías y no, por ejemplo, seleccionar una cámara. Yo intentaré seleccionar la cámara y no me lo permitirá. O, por el contrario, podría seleccionar cámaras. Y veremos cómo se selecciona, pero no me permite seleccionar las geometrías. Otro tipo de selección es la selección directa a través de selección de objetos. Hacemos clic en la herramienta y directamente pulsando sobre cada una de las figuras o sobre los elementos, uno puede seleccionarlas. La tercera herramienta a utilizar es la selección por nombre. Al hacer clic sobre esta, se abre una ventana emergente donde aparecen los diferentes elementos que pueden componer la escena. A partir de la activación de estos elementos, será posible la selección dentro de la escena. Por ejemplo, activamos la opción de geometrías y activamos la opción de cámaras. Y veremos cómo el programa directamente nos dice que tenemos una esfera y dos cajas y que tenemos la cámara con su visor y la cámara con su visor. Esto permite que en escenas muy complejas donde existen abundante geometría sea mucho más fácil poder seleccionar una cámara o el punto de foco o el situar y seleccionar una geometría en particular, permitiendo identificarla a continuación. Otro elemento muy relacionado con el concepto de selección es el modo en cómo seleccionamos un objeto dentro de la escena. Por defecto, 3D Studio Max utiliza para seleccionar un rectángulo. Sin embargo, nosotros podremos utilizar un círculo, podremos utilizar una forma más compleja. Esto es de gran utilidad también en geometrías o en escenas donde existe una complicación para la selección directa a través de un rectángulo, o podremos seleccionarlo a través de formas libres o finalmente a través de la selección directa por pintado. Asociado al concepto de selección se encuentra el modo en que los objetos serán seleccionados, es decir, si elegiremos
que el objeto debe estar completamente dentro de la ventana para ser seleccionado, en cuyo caso, por ejemplo, la esfera y la caja al no estar dentro no quedaban circunscriptas, o podremos seleccionar que siempre y cuando toque parte de la geometría quede seleccionada. De este modo no necesito hacer el rectángulo hasta el final, sino simplemente con que el rectángulo toque parte de la geometría, esta geometría quedará seleccionada. Si quisiéramos alinear este objeto con respecto a este, podríamos utilizar las 4 vistas y las herramientas seleccionar y mover y desplazarnos a través del espacio, permitiendo ubicar el objeto verde sobre el objeto violeta y utilizando zoom para generar un acercamiento y un posicionamiento lo más adecuado posible. Sin embargo, haciendo zoom, descubriremos el tipo de defectos y de imperfecciones que tiene esta tarea. Para hacerlo de una forma precisa, nos dirigiremos a la barra de herramientas y seleccionaremos la herramienta alineación. El primer paso consiste en seleccionar el objeto que queremos alinear. Seleccionamos la herramienta alinear y a continuación presionamos sobre el objeto que utilizaremos como base para la alineación. A continuación se abrirá una ventana emergente en donde 3D Studio Max nos preguntará en cuáles de los ejes queremos que se produzca la alineación. Podemos seleccionar los 3 o, en nuestro caso, utilizar solamente la alineación en el eje X. A continuación, lo que nosotros queremos es que la parte superior del objeto coincida con la parte inferior del objeto verde, para lo cual seleccionaremos el mínimo y el máximo y el objeto habrá quedado perfectamente alineado y perfectamente ubicado en la parte superior del objeto. Hasta aquí llegamos con las herramientas básicas de 3D Studio Max. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención y los espero en el próximo video.